Hola, soy Denise Merker y esto es Hablemos, un producto de N+ Podcast. Parecía intocable. Cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto intentó detenerlo, les tiró un helicóptero, matando ese día a 15 policías y militares. Intentó también matar al jefe de la policía de la Ciudad de México, a Omar García Harfuch. Estuvo detrás de la muerte de muchos, de incontables funcionarios de los gobiernos municipales y del estado de Jalisco. Amenazó también a una cantidad incontable de periodistas. Su grupo, el Cártel Jalisco Nueva Generación, estaba metido en el negocio de las drogas sintéticas, pero eso no era todo. Huachicol fiscal, extorsiones presenciales, telefónicas, a negocios, a personas, a estadounidenses. Finalmente, en un operativo, el ejército logró ubicarlo y al intentar detenerlo fue herido de muerte. ¿Quién era Nemesio Oseguera, alias El Mencho? ¿Cómo llegó a convertirse en el líder criminal más poderoso de México? ¿Qué implicaciones tiene para la seguridad del país su muerte? ¿Cómo valorar correctamente las reacciones violentas que provocó su muerte en 18 estados y 104 municipios al día siguiente del operativo? ¿Y ahora qué sigue? Para hablar de todos estos temas está con nosotros en Hablemos el especialista en temas de seguridad, Eduardo Guerrero. Eduardo, gracias por estar con nosotros. Obviamente hay muchas preguntas, solo puse algunas, pero hay muchas preguntas a raíz de lo ocurrido. Y te proponía yo que empezáramos justamente por entender la justa dimensión de lo ocurrido, y creo que esto tiene que pasar por una valoración acerca de quién era el Mencho y sobre todo qué logró organizar y en qué momento estaba el Mencho. Y por eso te pregunto a grandes líneas, ¿quién era justamente Nemesio Oseguera, alias El Mencho? Claro, encantado de conversar contigo, Denise. Esta es la historia del Mencho y de su organización. Francamente es algo muy impresionante y es algo quizás excepcional en México, donde las organizaciones criminales pues tardan mucho tiempo en madurar, en crecer, y están expuestas a una serie de riesgos que a veces con las que tropiezan y a veces representan justamente su fin. En el caso de el Mencho, tenemos a alguien que primero está insertado en la estructura del Cártel de Sinaloa, funge inicialmente como jefe de un brazo armado de Sinaloa, sumamente violento, cuya tarea esencial era eliminar a los zetas. Justamente les llaman primero los matazetas. Hay orígenes más remotos a esto, pero yo me voy a venir a algo más actual. Y después de trabajar unos años, serán 2 o 3 años con Sinaloa, se independiza este brazo armado y empieza a utilizar el nombre de Cártel Jalisco Nueva Generación. Recuerdo mucho que a los jaliscienses les molestaba mucho la palabra Jalisco en el nombre del cártel porque estigmatizaba al Estado. Y viene primero ¿Cuándo recuerdas, por ejemplo, haber escuchado por primera vez Cártel Jalisco Nueva Generación? ¿De cuándo estamos hablando? Yo creo que escuché por ahí de 2012, 2013. Y lo que realmente sirve de plataforma y lanza, digamos, al estrellato criminal a esta organización es su incursión muy audaz y muy exitosa en el mercado de robo de combustible en el centro del país. Ahí es realmente cuando Cártel Jalisco adquiere una capacidad financiera y crea una industria de robo de combustible, pues en 3, 4 años se vuelve un cártel multimillonario, se vuelve un cártel con una gran capacidad de soborno, con una gran capacidad para adquirir armamento de última generación, y cuando rebasa también al Cártel de Sinaloa, que en ese momento aparecía como la máxima organización criminal, y realmente lo rebasa rápido y lo deja muy atrás. Fíjate que ahorita que te preguntaba sobre cuándo habías escuchado el Cártel Jalisco Nueva Generación, ayer me puse a revisar y creo que
al menos en los medios o para los periodistas, hubo un evento muy importante de los matacetas. Y fue un evento en Veracruz, si no mal recuerdo, donde apareció una camioneta llena de cuerpos y era una especie de presentación en sociedad, como tenemos varias, digamos, en el pasado terribles, estas presentaciones en sociedad de un grupo. Y en esa ocasión creo que fue uno de esos momentos, no sé si estás de acuerdo, donde ese grupo de los matacetas apareció muy violentamente en Veracruz. Sin duda, ahí fue algo tremendo porque al parecer las autoridades de Veracruz le dieron paso libre a los matacetas para que aniquilaran a una célula. Me parece que fue en el puerto de Veracruz. Y además luego se encontró un inmueble con varios también cadáveres adentro de gente que había sido aparentemente asfixiada, que tenía las manos amarradas y presumiblemente también eran otros zetas. Y ahí se inició una cacería de los zetas, un operativo que fue tremendo porque primero se fueron contra las parejas sentimentales de los sicarios, mataron a muchísimas mujeres. Crueldad. Creo que aquí lo que es importante decir es, aparece un grupo que era parte de otro, pero que está desplegando y despliega una enorme crueldad. Crueldad, sí, pero en términos de estrategia de seguridad, fue una focalización contra los zetas que resultó ser letal para la organización. De los zetas. De los zetas. Acaban con los zetas y justamente la tasa de homicidio empieza a declinar el segundo semestre de 2011 y ese declive o reducción de la violencia permanece hasta el primer semestre de 2014, que es cuando empieza otra vez a subir, ¿no? Entonces, cuando Peña Nieto toma el mando del gobierno, se da cuenta de que viene con una tendencia a la baja. Entonces, un poco dice, bueno, pues yo voy a dejar que inercialmente las cosas sigan este descenso. No toma medidas para reforzar esa tendencia y viene y yo creo que fue un descuido y fue una negligencia que es muy cara para ese gobierno porque justamente, fíjate además la coincidencia, cuando desaparecen los normalistas, los 43 normalistas, es justamente el momento en donde la tasa de homicidio toca un mínimo y empieza otra vez a ascender de manera vertiginosa, terminando con un crecimiento descomunal el último año de Peña Nieto, ¿no? Pero este evento de Veracruz y estos operativos que se llamaron Lince Norte y Escorpión a fines del sexenio de Calderón fueron sumamente eficaces, Denise, y fueron inspirados, por cierto, en las tesis de un académico estadounidense que recomendaba que para que hubiera un descenso de la violencia en México tenía el gobierno que focalizarse en el grupo más violento que eran los zetas, ¿no? A ver, déjame nada más, es el cártel Jalisco Nueva Generación, pero el líder, Nemesio Ceguera, el Mencho, era oriundo de Michoacán y después cuando se da el intento de mucho tiempo del cártel Jalisco de entrar a Michoacán, él era oriundo de Aguililla. En su momento los otros líderes de esa zona, la Tuta, que era del Caballeros Templarios y también estaba en ese entonces de las autodefensas de Tepalcatepec, después se habla de que es el cártel, un cártel, digamos, que es el abuelo, que todos ellos eran un grupo de personas que se conocían, que habían participado en las peleas de gallo, digamos, que se habían frecuentado en Apatzingán. Digo, no deja de ser sorprendente pues que ahí se haya fraguado, digamos, en un grupo tan reducido de personas, en una zona del país, liderazgos criminales que pues después literalmente asolaron regiones enteras de este país. Así es, la carrera del Mencho inicia muy tempranamente e incluso llega a estar algunos años en cárceles estadounidenses. Luego es liberado y deportado a México y acá entonces inicia la construcción de su organización criminal, ¿no?
realmente muy, muy exitoso, un híbrido entre lo que era el cártel de Sinaloa, que él conocía muy bien, y lo que fueron los Zetas, una organización que tenía la capacidad, la mano izquierda del cártel de Sinaloa para negociar con políticos locales, cooptarlos, y también tenía el garrote que tenían los Zetas de ser muy intimidantes con el ejercicio indiscriminado de la violencia. Entonces, Jalisco tenía estas dos caras, ¿no? Podía ser muy político como lo era Sinaloa, pero también podría ser tremendamente contundente y cruel, como mencionaste, en sus acciones de intimidación para imponerse y para conquistar nuevos territorios, ¿no? Nace este cártel con un apetito, con una vocación expansionista sumamente agresiva, sumamente exitosa, y logra tener presencia en todo el país en unos pocos años, y luego se dedica a intensificarla y sobre todo a colonizar centros turísticos de alto ingreso. Estuvo muy fuerte metido en Los Cabos, estuvo muy fuerte metido en la Riviera Maya, ya tenía completamente controlada la Riviera Nayarita, estuvo en el puerto de Veracruz, en fin, una organización de una ambición territorial como ninguna otra, Denis. Justamente, además, también los narcotraficantes, o vamos a llamarle criminales, porque justamente al haber descrito sus actividades, pues ya no se les puede llamar narcotraficantes, porque la diversificación de sus actividades es tan grande que en realidad eran eso, líderes de grupos criminales que se dedicaban a muchas cosas. Pero si pensamos en cómo han sido estos grupos criminales y los líderes a lo largo de la historia mexicana, pues no encontramos el equivalente a un Pablo Escobar que decidió entrar en política y que se metió, digamos, a desafiar al Estado. Quizá en su momento la tuta en algunos comunicados, pero desde un lugar más pequeño. Pero digamos de los grandes criminales mexicanos, si estoy pensando en el Chapo, en el Mayo, me parece que aquí sí hubo un desafío. Sí llega al nivel del desafío al Estado mexicano, que es tirar el helicóptero en un intento de detenerlo, o mandar matar a alguien como el jefe de la policía de la Ciudad de México. Es decir, estaba ya, bueno, por supuesto mandaba mensajes también amenazando periodistas, no solo locales, sino nacionales. En fin, era un criminal que desafiaba frontalmente al Estado. Sin duda, y a los máximos niveles. Sí. Era un hombre que no le importaba la estatura jerárquica del funcionario, del empresario, que siempre ponía la mira en autoridades de muy alto nivel, ¿no? Tenemos el asesinato de Aristóteles Sandoval, un exgobernador. Tenemos el asesinato de un juez federal, me parece que residía en Colima y que fueron a su casa a matarlo. Tenemos el atentado contra Omar García Harfuch. Realmente... Bueno, se le atribuye el atentado contra Ciro Gómez Leiva. Temible, ¿no? Temible. Así es. Lo de Ciro también está muy ligado a Cártel Jalisco. Entonces, yo, por ejemplo, y aquí es una pequeña desviación, pero no sé si te fijaste que la presidenta de México no estuvo en el foco, digamos, de las declaraciones y de la explicación de este operativo. Eso tiene que ver con su propia protección. Los funcionarios militares y el secretario de Seguridad no quieren que la jefa del Estado mexicano, que la presidenta de México aparezca en los medios declarando sobre el operativo, y no es su estilo, ¿no, Eduardo? La no es como, creo que ahí ella también trata de hacer una diferencia entre ella y un Calderón, que se vestía de militar, que quiso aparecer muy ostensiblemente como el jefe de las acciones militares, y me parece que no solamente por su protección, creo que también por una convicción personal, ella considera que no es ese su papel, y que efectivamente le cede hoy, por ejemplo, o que fue la mañanera en la que se presentan el
el secretario general de la Defensa Nacional, Trevilla, y que explica cómo fue. Ella tuvo un rol, digamos, no tan visible como el que le gustaba tomar a Calderón, y ya no hablemos de los otros dos, lo hablaremos, que son Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, que en realidad, como tú dices, realmente dieron pasos para atrás respecto a lo que significaba enfrentar a los criminales. Nada más déjame preguntarte algo. Se habla mucho de cuál es la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación. Y se dice que es muy distinta al cártel de Sinaloa, en el sentido, y ya quiero que un poco me cuentes si es así, en donde en realidad no es una estructura tan jerárquica, sino lo que llaman ellos de franquicia. Por ejemplo, en Chiapas, donde se estuvieron enfrentando muy violentamente Sinaloa y cártel Jalisco, Sinaloa sí eran gente que enviaba el cártel de Jalisco, el cártel de Sinaloa, perdón. En cambio, Jalisco se unió con un grupo local que ya existía y simplemente, digamos, les dio el sello Cártel Jalisco Nueva Generación. Es así, es decir, hay esta diferencia tan marcada en la estructura criminal de unos y otros. Mira, el Mencho sí, digamos, requería tener una confianza y cierta cercanía con sus jefes regionales. Generalmente eran amigos de él de muchos años atrás, compadres, pero sí él buscaba gente de máxima confianza en las delegaciones regionales, por llamarles de alguna manera, o en las jefaturas de plaza más importantes. O sea, entonces no eran como franquicias, era mucho más controlado. Y esos jefes regionales sí tenían abajo una jefatura que tenía que ver con bandas locales, más de carácter municipal, y esas sí, para que veas, fungían como franquicias. Y sí había una negociación de cuánto le tocaba a Cártel Jalisco, cuánto se llevaba la banda, y podía actuar con el sello, con la marca de Cártel Jalisco, ¿no? Pero mira, para que tengas una idea de cómo operaba el Mencho, recuerdo ahorita una anécdota de hace ya unos 3 años quizás, en donde un grupo criminal de Cártel Jalisco, el jefe de ese grupo, se le muere su mamá, y le pide y se da cuenta de que no puede ir a ver al funeral porque la van a velar en una plaza que es de un enemigo de él, de un capo que es enemigo de él. Entonces le habla al Mencho y le pide permiso para poder ir a velar a su mamá y que le permitan la entrada a esa zona controlada por su enemigo, aunque los dos formaban parte de Cártel Jalisco, nomás era otro grupo separado, ¿no? Entonces el Mencho le dice, ok, no te preocupes, yo ahorita ordeno que te dejen pasar y que te dejen velar a tu mamá durante la noche. Se presenta este tipo, el municipio de San José de Gracia en Michoacán, entra y cuando llega a la funeraria lo somete el otro grupo criminal, a él y a sus compañeros, en alrededor de 20 sicarios, los ponen contra la pared y los fusilan a todos, los matan a todos. Los suben a unas camionetas y se los llevan. Fue un caso muy sonado por el tema del paredón y del fusilamiento. Y entonces el Mencho entra, obviamente indignado y enojado por la insubordinación, ordena la persecución y aniquilamiento del grupo que desobedeció sus órdenes, y más o menos dura la persecución unos 2 o 3 meses, y los acaba a todos, los termina asesinando a todo el grupo que se insubordinó. Más o menos hablamos de unos 30 a 40 sicarios, ¿no? Entonces sí era un hombre que sí tenía esta cuestión medio descentralizada, pero que sabía muy bien en qué momento tenía que imponerse y tenía que sancionar indisciplinas para que el cártel no perdiera cohesión interna, ¿no? Entonces, me decías, de un lado, la violencia de los Zetas, que fueron, digamos, los más sanguinarios que ha conocido el país, creo, hasta la fecha. Y por el otro, esto que tenía Sinaloa, que sabía negociar y cooptar. Y en el tema de la cooptación tengo el recuerdo en especial de por ahí de los 2013, 14, 15, que cada semana
dábamos información sobre el asesinato de un funcionario municipal en Jalisco. Y los especialistas de allá, quienes conocían, nos decían, es que esta es la operación que está llevando a cabo el Cártel Jalisco Nueva Generación para arrasar con cualquier resistencia de los gobiernos municipales frente a su presencia. Y era el funcionario del cabildo, era el otro del catastro, pero era continuamente homicidios. En algún momento llegaron a ser hasta 1,000 en un año. Y hasta donde entendemos, por supuesto acabamos de ver lo de Tequila, pero el control de la cooptación de autoridades locales a nivel municipal y no solo municipal en el estado de Jalisco fue impresionante. Impresionante. Es un estado, Jalisco, completamente penetrado hasta la médula por la organización criminal. Como tú bien indicas, todos, yo creo que sin excepción de los alcaldes de Jalisco, están vinculados Pues sí, por temor o activa o pasivamente. Órdenes justamente del Mencho, la fiscalía, sin duda, el hecho, por ejemplo, que asesinara a Aristóteles Sandoval afectó muchísimo después la gestión del gobernador que le sucedió a Aristóteles. Estamos hablando Se me va ahorita del gobernador de Jalisco que sucedió a Aristóteles, también en Movimiento Ciudadano. Que se termina Alfaro. Alfaro, cuando asesinan a Aristóteles, porque se pacta una alianza entre Aristóteles y este hombre Alfaro, Aristóteles se va a Puerto Vallarta a hacer algo de cabildeo político a Puerto Vallarta en la zona rural. Lo toman muy mal la gente del Mencho. Lo terminan asesinando días después en un bar y a partir de ese momento la estrategia de Alfaro en materia de seguridad cambia radicalmente y ya se dedica a una estrategia estrictamente de persecución de delitos del fuero común, de delincuencia callejera. Deja a un lado el tema del crimen organizado. Me imagino que piensa que también él puede ser agredido. Y ni siquiera se atreve a permanecer en el estado Alfaro, se va a España a ser entrenador de fútbol infantil. Y ahora el nuevo gobernador Lemus también renuncia en su campaña a hablar del crimen organizado, habla sobre temas también de prevención del delito a nivel de callejero, robo, cosas violencia de doméstica. Y deja al lado completamente, como un elefante en el cuarto, ¿no? Deja al lado a Cártel Jalisco. Y bueno, pues me imagino que es la presión de Estados Unidos, que es la verdad un actor muy importante en esto, porque Estados Unidos ha estado obsesionado con la detención del Mencho ya desde hace varios años. Sin duda es la presión de A ver, antes de llegar a Estados Unidos, déjame preguntarte, Eduardo, porque me parece muy importante lo que dices. Efectivamente, lo dije en la introducción, parecía intocable. Hay un intento en 2015, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Veíamos evidentemente que en el Estado nadie estaba atreviéndose a hacer absolutamente nada, y esto va desde los gobernadores, por supuesto los presidentes municipales, mucho menos en capacidad de hacerlo. Es un operativo totalmente fallido el del 2015. Se habla de que incluso tuvo información previa que le permitió al Mencho, digamos, evitar su captura. Un poco te iba a decir, hubo intentos, más allá de ese que conocemos, que es del 2015, hubo intentos de detener al Mencho, o justamente, tanto en el gobierno de Enrique Peña Nieto como de Andrés Manuel López Obrador, fue un intocable. Mira, yo solo estoy enterado justamente de ese plan para detenerlo, en donde él derriba el helicóptero y mata a varias personas, incluso uno de los que se salva, que termina muy quemado, fue asesinado hace poco. Sí. Creo que además en una fecha muy simbólica, era un aniversario del evento del helicóptero, y lo persiguen en Morelos y lo asesinan en Morelos. Eso también te da una idea de... Es alguien que va y cobra factura. Exacto, ¿no? Y que tiene pues esa inteligencia policial,
para dar específicamente con un individuo en particular después de tantos años, que también te da una idea de cómo ha penetrado no solamente las policías de Jalisco, policías de muchos estados del país y castigaba y digamos, fortalecía esta reputación de alguien con el que no te debías pelear porque era sumamente violento y agresivo, ¿no? Entonces se volvió un intocable, como tú dices. A ver, el operativo, a partir de lo que sabemos, todavía es poco, pero a partir de lo que sabemos, ¿qué opinas del operativo? Y ahí retomamos el tema que creo que estás diciendo, es importante subrayar que esto ocurre en un contexto, y el contexto es la presión de Estados Unidos, que no es una presión ligera, sino es la amenaza potencial de una intervención en nuestro país por parte de, digamos, de operativos de Estados Unidos, con el antecedente, además, de que cuando tuvieron identificada al Mayo Zambada, pues lograron llevarlo a Estados Unidos, digamos, por un subterfugio ahí de una traición interna, pero finalmente acabó en Estados Unidos. En este caso, es el gobierno mexicano en esas condiciones que hace el operativo. ¿Qué opinas? Es un operativo, francamente, para mí fue sorprendente. No me esperaba una acción de este tipo, sobre todo teniendo por lo pronto el Mundial a unos cuantos meses de celebrarse en la ciudad de Guadalajara. Me parece que ahí hay un riesgo importante de que se les pueda incendiar Guadalajara. Me da confianza en cierta medida, Denise, que haya un claro acompañamiento en esto de Estados Unidos, e incluso pensaría que buena parte de la estrategia está diseñada por Estados Unidos. ¿Cómo qué? Pues apenas la vamos a ir descubriendo, ¿no? Pero a mí me parecería algo completamente absurdo, irracional, que el gobierno de México se atreviera a hacer una captura de este nivel sin ciertas garantías o confianza de que esto no va a generar un incendio en Guadalajara que incluso podría amenazar la celebración de los partidos del Mundial, ¿no? Pero ¿no piensas que el Mundial es secundario frente a la amenaza de un operativo por parte de los Estados Unidos? Es decir, el presidente de Estados Unidos ha estado mandando la señal de que si está el gobierno de México con temor a los criminales, que que va a ser indispensable que intervengan en tierra después de que lo han hecho en el mar con estos bombazos que le mandan a digamos, a estas lanchas rápidas que traen droga. ¿No crees que frente a la posibilidad de que Estados Unidos se fuera por la libre, por la suya, es mucho más importante que si pones en riesgo los partidos del Mundial? En fin, te lo pongo ahí como para entender, tratar de entender. Mira, yo lo que creo que pudo haber sucedido, los últimos pronunciamientos del gobierno estadounidense en las últimas semanas han sido muy agresivos, demandando acciones prontas, contundentes, con efectos en el corto plazo contra el crimen organizado. México había adoptado más una postura gradualista, en donde iba a ir desgastando a Cártel Jalisco a través de capturas de políticos ligados con ellos y temas de inteligencia financiera. Entonces yo pensé que esa sería la tónica durante este año, y sí, lo que creo que pudo haber sucedido es un golpe en la mesa por parte quizás de Estados Unidos con el tema del Mundial, en donde hayan dicho algo así como: es inaceptable que haya juegos del Mundial de Fútbol en una ciudad que sabemos que está tomada por el crimen organizado. Nos vulnera enormemente, nos genera una gran incertidumbre, y yo creo que estos juegos debemos empezar a pensar quizás en moverlos del lugar o algo así. Y yo creo que eso sí generó una reacción muy importante, posiblemente en las autoridades mexicanas, en donde hayan ya precipitado una decisión como esta, quizás también con un acuerdo con las autoridades estadounidenses de un acompañamiento en la parte estratégica, en la parte de inteligencia, en la parte incluso de tecnología y armamento,
pero descartando completamente la incursión de personal militar de Estados Unidos en territorio mexicano, ¿no? Que es la raya roja, digamos, la línea roja que ha marcado el gobierno de México. En el tema del momento en el que ocurre, tú le das una enorme importancia al Mundial. ¿Le darías una importancia a la situación de Trump en este momento allá? Es decir, ha tenido varios reveses, está por dar mañana el informe del Estado de la Nación, sus encuestas van cada vez más bajas, en fin, que pudiera también haber presión del lado de los Estados Unidos por tener algo que mostrar de la presión que ejerce sobre nosotros. Sin duda alguna, ¿no? Y en este sentido fue muy claro un comunicado de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental hace como 5 semanas que dijo explícitamente: rechazamos terminantemente la visión incrementalista del gobierno mexicano y exigimos golpes contundentes e inmediatos contra organizaciones criminales. Eso fue algo tremendo, porque además fue un comunicado que se dio simultáneamente a otro de corte diplomático, en donde se celebraba una reunión entre Marco Rubio y el canciller mexicano. Entonces, el mensaje fue muy claro, que en realidad querían algo pronto, querían un golpe contundente pronto. Y yo creo que fue ahí quizás lo que empezó a cambiar la valoración y el proyecto, la estrategia que traía el gobierno mexicano. Y yo creo, y más vale, que sí va a haber una colaboración en este proyecto por parte de las agencias mexicanas y estadounidenses, porque francamente yo no veo cómo México solo puede enfrentar exitosamente a una organización de esta magnitud, cuando además tenemos flancos abiertos todavía con el tema del cártel de Sinaloa. O sea, no hemos podido remediar todavía la violencia en Culiacán, los problemas ahorita en Ciudad Obregón, la contaminación de Mazatlán y de Elota, el problema que traemos en Tijuana y Ciudad Juárez, las 2 ciudades más violentas junto con León y Culiacán. Y luego echarnos todavía este paquetote de Cártel Jalisco y lo que viene, pues sí me parece algo... Es interesante. Entonces tú lo que ves había una estrategia de seguridad del gobierno que ahorita sufre un cambio. Y un cambio que no necesariamente era deseable para el gobierno mexicano en el tema de cómo manejar, no porque no quisiera combatir al crimen, sino porque lo quería hacer de una manera que suscitara menos reacciones del crimen y por lo tanto un menor costo para la población. Y también seguramente si esto se repitiera para el gobierno mismo y su relación. Entonces tú dices, había una estrategia y esa no cuidaba estas reacciones. La idea de detener, en este caso abatir, como terminó muerto el Mencho, va más en la lógica de los Estados Unidos y esa cosa más espectacular, más necesitada de esto por el asunto del fentanilo en particular. Así es. Ahora, ¿qué significaría? O sea, México, por otra parte, demuestra que es capaz de hacer estos operativos en la parte que creo que es importante. Pero, ¿eso qué significa en términos de lo que puede seguir? Y eso es algo que quiero preguntarte. Tú dices, ojalá tengamos su apoyo porque lo que sigue no sabemos de qué magnitud es. Digamos, ¿cómo valorarías de entrada lo de ayer, las reacciones? 20 estados o 18, hay una discusión ahí, y alrededor de 104 municipios en donde ocurrió algo. ¿Te pareció mucho? ¿Era lo que esperabas? ¿Cómo lo viste? Era lo que se esperaba. Digamos, fueron 70 aproximadamente bloqueos carreteros. En su momento con Aristóteles fueron 25, cuando hubo algunos arrestos también de alto nivel del cártel. Ahora era el máximo líder, entonces vimos esa cifra crecer de manera importante. No hubo agresiones a la población civil, sí cayeron 40 militares. Tengo 25 guardias nacionales que habrían sido asesinados después del operativo. Exacto. 40 y parece que otros 15 que no eran guardias nacionales, eran policías locales y elementos militares, ¿no? En 40 en total. Realmente me parece, obviamente es muy lamentable estas bajas del ejército y de la guardia, pero me parece que no es algo extraordinario
para lo que sucedió y para el tamaño y capacidades de este grupo criminal, ¿no? No se fueron contra población civil, sí se ve a alguien, sí se ve un cerebro estratégico al mando. Eso es muy importante. Ahora, Hay se habla de que lo agresiones. detuvieron en el Grullo, a quien estaba coordinando la reacción. Mira, yo lo que veo es la incursión en las instalaciones aeroportuarias, tanto de Guadalajara como de Vallarta, el ataque a la Fiscalía Estatal, el ataque, el incendio de Costco, en fin, son varias acciones que sí te revelan a alguien, a un cerebro estratégico, dando órdenes y dando golpes ahí donde duele para mostrar poderío, para mostrar atrevimiento y desafío a la autoridad y mostrarle también a los adversarios del cártel que están muy fuertes y que pueden responder en cualquier momento a otras agresiones. No veo como un vacío o un problema interno de coordinación que podría haber sucedido en caso de que hubieran sido abatidos en estos 7 que se anunciaron, hubieran sido del primer círculo del Mencho. Entonces, lo que sí creo es que están vivos los que estaban en la línea sucesoria del Mencho. Sin duda, este es un cártel muy sofisticado. Yo creo que ya tenían muy claro que si le pasaba algo al Mencho, quién iba a ser el sucesor y si ese también era abatido, yo creo que hay una línea, digamos, de varios que ocuparían el mando y creo que eso se está negociando ahorita y creo que si esa negociación es exitosa no vamos a tener un escalamiento de la violencia, simplemente habrá una transmisión del mando armónica, quizás con algunos roces, con algunos conflictos en algunas regiones, pero que no va, digamos, a degradar en una guerra de facciones. Al estilo de lo de Sinaloa, porque ahí hubo una traición. Exacto, exacto. Ese punto también es muy importante, que ahí fue una traición y aquí no se ha manejado ninguna traición, ¿no? Una pregunta nada más sobre esto de lo que puede venir. Cuando dices que ojalá México cuente con el apoyo de Estados Unidos para el manejo posterior, ¿qué significa? ¿El apoyo para controlar la violencia? Porque me estás diciendo que no anticipas mucho. ¿O en realidad el apoyo para ir a desmembrar al cártel? En realidad, ¿cuáles son los grupos criminales en la historia reciente de México que realmente se han debilitado significativamente? Yo diría que son los Zetas. Los Zetas que mostraron toda esa violencia y que empezaron a caer uno tras otro. El Z42, el Z40, en fin, empezaron a caer. Sí, pero acabamos también con los Beltrán Leiva, acabamos también con la familia michoacana. Hay varias organizaciones en donde nos hemos concentrado y hemos sido capaces de desarticularlas plenamente, los caballeros templarios. ¿Tú piensas que en ese sentido, cuando dices el apoyo para lo que sigue, sería en la idea de ir a desmembrar, a realmente acabar con el cártel? Mira, yo creo que estamos ante una organización criminal de otra especie, de otra liga distinta a Jalisco, a Beltrán Leiva, a Zetas. Yo creo que esto sí se cuece aparte. O sea, no es para darte una idea. A ver. Cártel de Sinaloa agrupaba en su momento de mayor auge alrededor de 50 organizaciones criminales. Cártel Jalisco ahorita casi tiene 100. Son 92 organizaciones ahorita bajo la sombrilla de Cártel Jalisco. O sea, es casi el doble del número de organizaciones que agrupa la coalición criminal. Es enorme. ¿Cómo pudo construirse algo así? Ahora, te escucho y pienso... Bueno. Es un hombre que le paga además a todo mundo, o sea, le paga a alcaldes, le paga a jefes policiales, tiene nóminas enormes, está asociado con un montón de empresarios. Eso también, la verdad, a mí me da mucho temor porque pues hay muchos políticos en activo, muchos alcaldes, muchos diputados, muchos empresarios de primer nivel que están metidísimos en los negocios con estos tipos. ¿Cómo van a reaccionar ahora ellos también, no? Por eso creo que la estrategia debe ser mucho más sofisticada y creo que que el gobierno mexicano no hubiera dado el salto, el clavado a esta alberca, si no es con cierto entendimiento con Estados Unidos de un acompañamiento y en donde Estados Unidos
Exacto, y no solamente información, sino también en recomendaciones estratégicas. O sea, ahorita la mejor inteligencia de Cártel Jalisco no la tiene México, la tiene Estados Unidos. ¿Por qué? Porque le hemos exportado en el año pasado 92 capos, muchos de ellos vinculados con Cártel Jalisco, que tienen todo el detalle, identidades de los aliados, y que no de la los dieron socios de aquí negocio. y la van a dar allá. Ellos ya están, digamos, armando los rompecabezas de las redes locales de todo el país. Entonces, ellos son los que pueden ubicar, identificar perfectamente la red y entonces Anticipar. decirle a México, mira, hay que ir, esta red, no sé, de, de venta inmobiliaria o de extorsión o de tráfico de migrantes, está ubicada aquí, estas son las identidades, vamos a armar un operativo contra ellos y desmantelar, como acaban de desmantelar el proyecto, un desarrollo turístico importante en donde estaban involucradas Las un montón de víctimas eran empresas en muchas, Vallarta, ¿no? Entonces yo creo que eso va a ser fundamental para que nosotros podamos salir con un triunfo de este arresto y de esta ofensiva contra Cártel Jalisco, y por eso me parece que es fundamental y yo pienso que se dio este acuerdo o compromiso de acompañar a México en esto, ¿no? Hemos estado hablando de lo que le interesa a Estados Unidos, que es presumir algo, y por supuesto está interesado también porque ha señalado que también eran grandes exportadores de fentanilo. Ahora, para nosotros es más complejo porque no es que nos preocupe el fentanilo, nos preocupa ese involucramiento en negocios, cooptación del Estado, etcétera. Sin embargo, tengo la impresión de que una cosa como esta es inevitable si se quiere recuperar el control del Estado sobre el país. ¿Estás de acuerdo? Es decir, hoy en día decir es que qué horrible, ayer quemaron muchas camionetas, ojalá no lo hubieran hecho, eso no es posible. Es decir, el país, ojalá reconquistemos el control del Estado sobre el país y eso pasa por esto, ¿o no? Claro, justamente ahorita que tú me dijiste, Eduardo, ¿cómo sucedió esto? Pues sucedió porque nos tardamos mucho de entrada para actuar contra ellos. ¿Cómo Fuimos sucedió que llegara a sumamente 100? complacientes, sumamente omisos y, ¿por qué no decirlo, sumamente miedosos y temerosos? Lograron sembrarle miedo a la élite política estatal, incluso a la federal, y dijeron, híjole, con eso luego lo vemos, mejor ahorita vamos contra otros grupos y dejamos que esto creciera y creciera y se volvió este monstruo de 1000 cabezas. Y qué bueno que ya ahorita hubo una reacción. Para mí sí el tema del mundial es muy importante porque todos los ojos del mundo van a estar puestos en México y me parece que es fundamental que las cosas salgan bien por la imagen de México, imagen del país, ¿no? Pero mira, es interesante porque ¿qué es lo que les metió miedo a las autoridades? Bueno, no solamente el miedo personal de tomar decisiones en contra de un criminal de esta magnitud, pero estoy pensando, ¿qué mensajes envió cuando liberas a Ovidio el día del Culiacanazo? Y el argumento es, se liberó Ovidio para evitar violencia y más muertes. Es decir, en el fondo, cuando los criminales veían que te detenían a alguien y llevaban a cabo una reacción como esta, estaban buscando un poco repetir el Culiacanazo, que te liberaran, porque los gobiernos, y en este caso fue Andrés Manuel López Obrador, pero seguro otros, parecían no dispuestos a asumir el costo de la reacción criminal. Y en este caso se asumió. Así es. Y la reacción también tuvo que ver mucho, Denise, con que ellos pensaron, los criminales, que el Mencho seguía vivo. Y que si ellos armaban todo este escándalo y todo este desastre, iban a lograr quizás una negociación para que se los devolvieran. Pero el Mencho muere por las heridas, ¿no? ¿Tú piensas que esa reacción inicial piensan que está vivo? Así es. Ahora, bueno, ya me dijiste que se puede esperar y yo te preguntaría, ¿qué sigue? O sea, ¿o qué debería seguir? Me dices, lo que debería seguir es un combate al cártel en esos puntos, digamos, donde podría detonarse la violencia y que tendría que ser muy de la mano de Estados Unidos y de la inteligencia que pudiera dar. Ahorita sí, justamente es muy importante una perseverancia en la persecución y detención o abatimiento de los liderazgos regionales,
para que realmente esto culmine en un debilitamiento radical del cártel, tal como sucedió con los Zetas o con los Beltrán Leiva o con la familia michoacana. Esto no puede ser un asunto de un solo golpe, no va a ser algo que va a llevar incluso, podrían pasar fácilmente un par de años antes de que la organización esté muy debilitada. Es muy grande. Yo creo que el abordaje aquí tiene que ir una secuencia por regiones e irlo debilitando en los lugares donde también la probabilidad de generar una crisis de violencia sea menor, ¿no? Ahorita Cártel Jalisco, por ejemplo, libra unas batallas tremendas contra cárteles unidos, por ejemplo, en Michoacán, ¿no? Habría que evaluar si ahorita convendría meterte a Michoacán y exacerbar la violencia. Yo creo que tiene que analizarse muy bien ¿En qué lugares? Cuáles van a ser los estados, cuál va a ser la secuencia óptima de esto. Y en ese sentido, confío en que haya también estas recomendaciones estratégicas de Estados Unidos, obviamente sopesadas, evaluadas y procesadas por la inteligencia mexicana. Pero ellos tienen realmente la información más fina sobre el accionar y sobre las redes de Cártel Jalisco, ¿no? Por eso es tan importante tenerlos al lado, acompañándonos en esta guerra, ¿no? A ver, nada más me gustaría todavía preguntarte, hay un enorme temor, y por la experiencia, el temor que es que hemos, digamos, la ilusión de los mexicanos acerca del descabezamiento de un cártel hace mucho que se perdió, en el sentido de que la experiencia nos ha dicho que el descabezamiento no implica necesariamente ni el debilitamiento, ni desde luego la desaparición de sus acciones criminales. Eso también ha dado a la siguiente certeza popular, que es descabezas y viene la violencia. Y me gustaría nada más que tratáramos de diferenciar. Desde luego, en el caso del Mayo, creo que es particular por el hecho de que haya habido una traición interna y que eso ha sumido a Culiacán en una guerra fratricida entre grupos que se conocen perfectamente, que no eran ni siquiera grupos separados, pero que tienen una información muy precisa del que es hoy su adversario porque era su primo hermano. Y eso lo ha convertido en muy violento. Hay otros casos de descabezamientos que no terminaron en esa violencia indiscriminada. En este caso, por lo que tú me dices, digamos, ese temor te parece que no debería existir de que se vuelva en los 20 estados una lucha al estilo Culiacán, ¿no? O al estilo Sinaloa. ¿Ves bajo? Yo tengo cierta confianza de que la inteligencia estadounidense tiene mucha claridad sobre la estructura del cártel Jalisco y mostró que había solidez, institucionalización al interior del cártel y que había una línea sucesoria y que la probabilidad de que esto se procesara de manera medianamente armónica era muy alta y que entonces el riesgo de una faccionalización masiva que culminara en epidemias de violencia por todo el país era muy baja. Y en ese sentido hubo entonces un acuerdo de México de proceder con este descabezamiento. Ahora, siempre ese riesgo va a estar presente, a lo mejor la probabilidad es baja, pero pues depende de que no haya accidentes en el camino, ¿no? ¿Qué es un accidente? Algo que no estaba planeado, por ejemplo, que hayamos creído que esta línea de sucesión se iba a respetar, pero que por alguna razón, por ejemplo, el 03, ¿no? Que es uno del, no recuerdo ahorita los nombres, pero es el hijastro del Mencho, dijera, pues yo tengo el parentesco, yo tengo un derecho de sangre para liderazgo y que el jardinero, que es otro muy importante, que también está en la línea sucesoria, pero no tiene el parentesco con el Mencho, diga, no, habíamos acordado que yo iba como segundo. Claro, lo que tú dices es que puede haber una disputa no prevista. Exacto. Porque la legitimidad Exacto. interna criminal de entre ellos pueda ser disputada. Así es. Eso podría generar una gran disputa entre ellos. Te quiero hacer otra pregunta. Yo tengo muy presente que fue a finales del gobierno de Vicente Fox cuando entendimos que algo realmente estaba pasando. Creo que fue Nuevo Laredo, uno de los primeros operativos todavía con Fox como presidente. Tengo el recuerdo de unas cabezas en Uruapan.
una cosa que en ese momento nos pareció terrorífica y después, pues desafortunadamente empezamos a vivir más con eso. Hay un punto en el cual claramente la situación cambia. En ese caso fue para mal y en ese caso rompimos, digamos, una tendencia histórica de disminución de homicidios en el país y aquello reventó. Hemos estado ya, diría yo, durante varios lustros esperando un elemento que nos diga que la tendencia cambia, que vamos hacia el otro, es decir, a recuperar el control del Estado de entrada sobre sus propios agentes, es decir, que sepamos que el presidente municipal es de los buenos, digamos, que la estructura del Estado está del mismo lado y después una recuperación de la paz en las calles. ¿Qué tenemos que pensar? ¿Podemos pensar que pudiera darse próximamente el hecho de que atacaran al criminal, no nada más por su fama, sino porque en activo, a diferencia de otros que se han atacado, estaba operando el cártel más importante? ¿Se podría pensar que estamos en una coyuntura por varias razones que fuera este punto de quiebre, que vamos hacia otra cosa? Sin duda alguna, ¿no? Ese punto de quiebra al que tú te refieres, en donde las cosas empezaron a salirle muy mal al Estado mexicano y se generó esta epidemia de violencia a nivel nacional, tiene una fecha muy precisa. Fue en mayo de 2008. Y tuvo que ver justamente con el rompimiento del cártel de Sinaloa y la rebelión de los Beltrán Leiva. Ahí empieza la primera ola de violencia en mayo de 2008. Llega a un máximo por ahí de segundo semestre de 2011, luego viene una bajada hasta mediados de 2014. En 2014 vuelve a aumentar y alcanza un máximo en 2020, y en 2020 empieza suavemente a descender, y ese descenso se ha agudizado durante el primer año de Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces ahorita, como tú bien indicas, sí viene un momento crucial. ¿Esta tendencia de reducción va a continuar o va a haber otro quiebre y vamos a tener el inicio de una tercera ola de violencia? Eso es lo que está en juego. Es algo muy, muy importante, ¿no? ¿Cómo ves los indicadores? ¿Cómo ves esto? Porque hay una situación, está por supuesto quién es Claudia Sheinbaum y lo que esté pensando, pero también está Estados Unidos, quién ocupa hoy los cargos en el gobierno mexicano. Un poco, ¿cómo está la configuración general? ¿Es propicia? A mí me parece que podría ser propicia para que cambie la tendencia o para que siga la tendencia, digamos, de atacar a los criminales o de intentar recuperar el Estado mexicano. ¿Tú lo verías igual? Mira, después de muchos años en los que me he dedicado justamente a analizar estos brotes de violencia después de las decapitaciones de los cárteles y los arrestos de alto perfil, lo que me permite ahorita tener esperanza y optimismo son dos factores. El primero es que tenemos el mejor equipo que ha tenido México en materia de seguridad pública en los últimos fácil 20 años. O sea, a mí me parece que el perfil de Omar García Harfuch es de un hombre técnico, es un hombre serio, es un hombre rodeado por expertos, es un hombre que pone por arriba de todos los demás criterios el criterio técnico de eficacia en materia de seguridad, sobre todo para pacificar zonas. Y creo que fue muy exitoso en la Ciudad de México, y eso le valió este cargo que tiene ahora a nivel federal, y me parece además que está su mando súper centralizado, como nunca habíamos tenido en el área de seguridad, donde los militares se movían aparte, donde había poca comunicación y coordinación entre militares y civiles. Creo que ahora también por primera vez tenemos a un civil al mando. Claramente es el gran estratega, el gran implementador de la estrategia, el gran evaluador y ajustador de la estrategia. Por un lado, eso me permite ser optimista, y el otro es este acompañamiento de Estados Unidos, el involucramiento de Estados Unidos ya en materia de seguridad de México, la prominencia que tiene México en la propia estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, la presión de Trump, que a veces es muy molesta y puede ser agresiva y hasta ofensiva,
tiene un lado, Denise, positivo en que nos ha activado al gobierno mexicano y lo ha presionado hasta los límites para que se ponga las pilas y enfrente estas amenazas como nunca antes. Esos dos factores son fundamentales para tener ahora optimismo y esperar que no se nos vaya a venir otra ola de violencia y que al contrario podamos consolidar el descenso de los homicidios. Se tenía que hacer esto, ¿no, Eduardo? Nada más para terminar. Sí, qué bueno que lo hicimos ya, aún con todos los riesgos, porque era increíble la velocidad con el que Cártel Jalisco estaba expandiéndose, estaba avanzando y penetrando cada vez más estructuras políticas y empresariales, ¿no? Te agradezco muchísimo. No, Gracias. Encantado. Y por supuesto, yo creo que los siguientes días, semanas, meses, no sé, van a ser fundamentales. ¿Cuánto dirías para entender? Yo creo que los siguientes 2 meses son fundamentales para saber el curso que va a seguir esto. Estamos muy atentos. Gracias. Encantado. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, suscríbanse, comenten y compartan. Nos vemos en el próximo episodio de Hablemos, un producto de NMAS Podcast.